tenga algo antes que decir o iniciamos con nuestras preguntas. Bueno, pues antes que nada saludarlos a todos los alumnos de este semestre y los que he tenido el semestre anterior, darle la bienvenida al café tutorial igualmente, como lo hizo Joana. Y no, pues he pensado de pronto atender las preguntas que se tenían ya preestablecidas y a partir de allí pues ir atendiendo lo que se vaya suscitando en cuanto a inquietudes y dudas respecto pues a los temas que tal como se vayan tratando. Sin embargo, pues sí me gustaría, Joana, pues de todas formas, hacer una breve presentación de lo que es planeación de la gestión de la calidad, ¿no? Entonces, pues no sé si ya están vinculados todos los asistentes. Sí, si quieres, continuemos, empecemos ya la sesión, profe, para Ok, poder alcanzar a resolver todas las inquietudes. perfecto. Bueno, entonces, muchachos, pues la intención aquí es hacer una breve introducción de lo que es planeación de la gestión de la calidad. Como ustedes saben, pues se trata de garantizar el cumplimiento, de que el proyecto pues se pueda garantizar el cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Determinados pues a partir de los requerimientos de los stakeholders, ¿no? Entonces, como parte pues también para, eh, dentro de lo que es la triple restricción ampliada, pues lograr ese cumplimiento en todos los niveles, sea de el tema costo, tiempo, alcance, y justamente también retroalimentar para efectos de mantener en cuanto a requerimientos y riesgos, pues mantener ese constante diálogo para efectos de poder estar actualizadas en temas de lecciones aprendidas y de registros de conformidades que se hayan suscitado. Entonces, la intención general es justamente enrutar el proyecto hacia dándole un sello de calidad y dándole una garantía al proyecto de que va a cumplir los requerimientos establecidos por los stakeholders. Eso es en términos generales. Vamos entonces, Joana, pues a iniciar con las preguntas que se tenían preestablecidas, si te parece. Bueno, sí, señor. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un requisito? Bueno, eh, recordemos que dentro de lo que es la calidad en tema de planeación, hay dos conceptos que es calidad esperada y calidad de diseño. Es, digamos, conceptos fundamentales dentro de lo que es la planeación de la calidad. Calidad esperada es justamente la interpretación adecuada eh, de los requerimientos que nos plantea el stakeholder. Los requerimientos son, digamos que esas solicitudes, necesidades, expectativas que tiene el stakeholder frente a nuestro proyecto, ¿sí? Tal cual ellos lo plantean, ¿ok? Ese sería el requerimiento. Posterior a eso, una vez hayamos identificado esos y aclarado y sobre todo tenerlo bien interpretado, se traducen en lo que se llama calidad de diseño, los requerimientos en requisitos. Entonces, y ahí bien vendrá, me imagino, la siguiente pregunta, ¿qué es un requisito? La siguiente pregunta es, ¿qué es un requerimiento? Entonces, podríamos, es como Ah, diferenciar entre ah, ok. requisito y Ah, yo lo requerimiento. hice fue al revés. Ah, ok, sí. Digamos que el punto de partida, como pues queremos orientar el proyecto hacia la calidad, es partir de los stakeholders. Y los stakeholders lo que plantean son requerimientos. Nosotros, ¿qué hacemos? En planeación identificamos esos requerimientos y los convertimos en requisitos. Los requerimientos, en ese orden de ideas, son la formulación de esas expectativas y necesidades tal cual la formulan los stakeholders. En los requisitos, lo que hacemos es darle esa respuesta o esa solución a esos requerimientos en características técnicas que va a tener nuestro proyecto, ya sea a nivel de gestión o a nivel de entregable. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si
nuestro proyecto se trata de hacer una cancha de fútbol, ¿sí? No es el requerimiento de uno de los stakeholders puede ser que no se formen o que el agua pues no se formen charcos ni se inunde la cancha. Ese sería el requerimiento. El requisito como tal sería, por ejemplo, implementar un sistema de drenaje cuyo inclinación será de 30 grados y tendrá una tubería en PVC con perforaciones de tantos, en su recorrido de tantos, de tal diámetro de perforaciones por longitud, ¿sí? Eso sería, digamos, la respuesta que nosotros le damos al cómo vamos a cumplirle a él la atención a ese requerimiento. Y ese sería el requisito, la respuesta técnica de nosotros frente a ese requerimiento del stakeholder. No sé si me explico. ¿Aló? Sí, sí, está perfecto, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ilustre la diferencia entre requisito y requerimiento, que yo creo que ya está resuelta, o no sé si alguien tenga alguna duda más acerca de esas dos diferencias entre requisito y requerimiento. Y la siguiente sería, ¿qué es una métrica? Ok. Entonces, para, digamos, dejar claro el tema antes de pasar a métrica, entonces, nosotros tenemos una matriz que la denominamos QFD, que es el despliegue de la función de calidad. ¿Y de qué se trata? De convertir, nos ayuda básicamente a trabajar ordenadamente, convertir requerimientos, ¿sí?, en requisitos. Y los requerimientos para nosotros vamos a llamarlos el que debemos cumplir. Y en los requisitos va a ser el cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, hacemos un cruce y una relación, es un diagrama matriz que interrelaciona lo que son requerimientos con requisitos. Requerimientos van por las filas, requisitos van por las columnas, ¿sí? En ese sentido, pues lo que estamos haciendo es no solo dándole respuesta uno a uno de los requerimientos, sino estamos interrelacionando otros requisitos con otros requerimientos que en algún momento pues puedan tener relación, ¿sí? Y con eso pues abarcamos la integralidad de nuestro proyecto atando requisitos y requerimientos. De pronto espera a ver si puedo compartir aquí una imagen de lo que es el QFD, ¿sí? A ver si de pronto podemos darle claridad, por lo menos en tema visual, para este efecto, ¿no? Pero a ver, aquí voy a buscar el formato. Mientras tanto, entonces te voy atendiendo lo que es una métrica, ¿no? Entonces, recordemos que pues la métrica yo la voy a diseñar a partir de una definición de un objetivo de calidad en mi planeación de calidad. La planeación de la calidad, ¿sí? Una vez ya tengo claro mi requisito, pues lo que hago es plantear un objetivo de calidad y a ese requisito. Y el objetivo de calidad fundamentalmente debe responder a la pregunta, ¿sí?, ¿qué va a hacer el proyecto para garantizar o demostrar el cumplimiento de ese requisito? Esa es la pregunta fundamental, pues, para llegar a definir el objetivo de calidad. Y lo que me hace la métrica, justamente la métrica es una medida operativa en torno a un atributo del proyecto, bien sea de un proceso o de un entregable. Por ejemplo, si estoy hablando ahora que mirábamos el caso de la cancha de fútbol, ¿sí? De pronto será el nivel si hablamos del sistema de drenaje, pues será el nivel de evacuación o la capacidad de evacuación por centímetro cúbico de agua que tenga ese drenaje. Esa puede ser, digamos, como el nivel si se puede decir, el nivel de, de salida del agua, el nivel de evacuación del agua, ¿sí? Existen, digamos, otros que pueden ser el nivel de cumplimiento a una norma establecida para las canchas de fútbol, ¿sí?
en fin, justamente la métrica lo que señala son niveles de desempeño de un atributo que puede tener ya sea un proceso o un entregable. Espérate, como te decía, como les decía, iba buscando aquí la matriz QFD, que es donde el diagrama que nos señala la relación entre lo que es requerimientos y requisitos. Bueno. Profe, si necesitas compartir pantalla, por favor me dices para yo darte el permiso para que puedas compartir, ¿vale? Ah, sí, perfecto, perfecto, sí. Es que estaba sintonizando aquí, pero no sé por qué aquí no me está cogiendo el directorio que yo aspiro a coger. No sé por qué. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? Es que no se te está oyendo mucho el Ah, ya. son. Sí, es que les decía, es que estaba pendiente aquí de que me sacara el directorio para poder compartir ya la herramienta. Fíjate que ya llegué a donde era en matriz QFD. Bueno, entonces, listo, listo, Giovanna, ya estoy llegando acá. A ver, vamos. Matriz QFD. Listo, ya puedes Eso. compartir. Bueno, entonces espérate, ya le voy a volver entonces al Zoom. Ok. Entonces acá, bueno, compartir pantalla. Espérate a ver cuál de todos estos será. Ah, espérate un segundito. Ahí están viéndolo. Dice, ha empezado la función de compartir, pero aún no lo podemos ver, profe. Ah, espérate que se me está yendo eso. Ah, ya. No responde, es que me dice que no responde. Bueno, yo aquí sigo. Profe, en la parte de abajo dice compartir pantalla. ¿Le pusiste esa función en la aplicación? Sí. ¿Aló, aló, Sí, aló? sí, sí, profe, te estamos oyendo. Ah, sí, es que como no, ya, que definitivamente acá, yo no sé por qué, bueno, es que dice su conexión a internet es inestable. Está molestando aquí un poquito esto. Bueno, entonces, ahí ya lo están viendo? Sí, sí, señores, lo estamos viendo. Ah, ok, entonces espérate a ver si la abro aquí y ya. Bueno, entonces, es que se ve muy poquito porque no me está abriendo. Ya. Bueno, entonces, ahí sí ya la ven. Sí, estamos Ok, viendo, pero perfecto. estamos viendo como la biblioteca del escritorio. Sería que yo creo que es el Ah, lado derecho. espera a ver, entonces, su función compartir pantalla está en pausa. Y ahí sí ya. No, estamos viendo el listado de los
alumnos. archivos que tienes. De los archivos. Ok. A ver qué pasa. Bueno, entonces, es que no sé por qué se me va. Bueno, mientras me sale aquí nuevamente, sigamos, Joana, con las otras preguntas para no darnos ahí. ¿Cómo se debe elaborar una métrica desde la planeación para que en la ejecución y control se pueda seguir de forma correcta? Bueno, bien, una métrica tiene una serie de elementos que definir. Entonces, la métrica, yo les recomiendo primero colocarle un nombre que lo identifique, ¿sí? Como por ejemplo, les decíamos en el caso anterior, nivel de cumplimiento de la norma X, ¿sí? Ese va a ser el nombre de la métrica. Lo segundo sería definir las variables, ¿sí?, que van a intervenir en el cálculo de la métrica, ¿sí? Lo tercero es definir la unidad de medida de la métrica, es decir, si va a ser un porcentaje, si va a ser una métrica en tema de tiempo o en tema de unidad de longitud, ¿sí? O de pronto de unidad de volumen, ¿sí? El tercero será la medida meta, es decir, la medida objetivo que yo quiero alcanzar, ¿correcto? El, el tercero, el cuarto, ¿sí? Debe, debe indicar la fuente de la información donde se van a extraer estas variables. Esto con el fin de que quede claramente establecido el origen de dónde se va a extraer las variables a fin de no generar variación, ¿sí?, de una medida a otra respecto a la fuente de donde fueron extraídas este cálculo, ¿no? Como la métrica, pues, esa es un patrón que voy a ir tomando medidas eh, paulatinamente a través de la ejecución. Entonces, yo le hago este control, pero no, lo que no quiero es que me genere variación, ¿sí?, de una toma a otra respecto a la fuente en la que se está extrayendo, ¿no? Y, y fundamentalmente, pues, ese sería, digamos, que una definición clara de la métrica. ¿Aló? Sí. Ok, profe, la siguiente pregunta sería, ¿por qué la calidad se encuentra dentro de la triple restricción ampliada? Bueno, pues justamente digamos que la calidad va de la mano con la definición que se tiene de lo que es el tema de alcance. De hecho, pues para empezar a hacer la planeación de la calidad es claro tener definido la parte de los interesados, en la parte de la línea base de alcance, los factores ambientales, ¿sí? Y digamos, a partir de allí se me traduzco estas, estos requerimientos de los interesados, ¿sí?, dentro del plan los traduzco en requisitos. Y dentro de ese análisis, pues justamente después de haber trazado eh, el plan me puede llevar a indicar reportes para lo que es o bien lecciones aprendidas, ¿sí?, o en la gestión de riesgos, ¿sí?, donde tenga impacta después de haber hecho el análisis del plan y identificar algunos aspectos de requisitos que en algún momento pues no se tuvieron en consideración en el alcance, pues es justamente, va a ser como una especie de realimentación a ese alcance en lo que tiene que ver con lecciones aprendidas. O sea, ahí justamente pues en lo que hace calidad, como tiene que garantizar el cumplimiento de esos requerimientos,
pues muchas veces encontramos que hay requisitos que no se tuvieron en cuenta en cuanto a la parte de alcance, ¿sí? En cuanto a la parte del análisis de los interesados. Entonces, ahí justamente se hace como esa realimentación, ¿no? En esa parte, pues, en lo que es la triple restricción ampliada, donde cabe, además de riesgos requerimientos, pues, ese es, digamos que, el poder hacer una gestión integral del proyecto en términos de que, pues, ya me estoy involucrando, interrelacionando lo que es la calidad con los riesgos, y si hay algún cambio, algún aspecto en calidad que me hizo que se debiera ajustar los riesgos o se debiera ajustar algún tipo de requerimiento por el hecho de que eh, ese tipo de característica técnica para atender ese requerimiento no se puede atender, pues es necesario empezar con el, ya sea con el stakeholder o el sponsor, dependiendo de quien esté trabajando el requerimiento, pues empezar a negociar en términos de grado, porque muy seguramente de pronto es determinada característica que el stakeholder quisiera alcanzar no se puede alcanzar, entonces el material, pues yo, por ejemplo, el material que yo había definido en cuanto a requisito, no lo conseguí, entonces es necesario redefinir en términos de grado, ¿sí? No de calidad, sino en términos de grado, el nivel de desarrollo que va a tener ese requerimiento frente al cumplimiento del requisito. ¿Me explico? ¿Aló? Aló, sí, profe. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué debe llevar un plan de calidad de acuerdo a los requisitos que la Universidad El Bosque evalúa tanto en la sustentación de planeación como en las de ejecución? Ok. El plan de calidad se desprende, o sea, una parte primordial del plan de calidad es definir la política de calidad. ¿Sí? La política es digamos que el primer elemento fundamental del plan. Y la política de Es que son calidad. reuniones que hacen, o sea, ¿Aló? de respecto a... ¿Aló? Aló, sí, disculpa, profe. Ya. Bueno, ok. Es que la política de calidad resulta entonces como esos lineamientos generales sobre lo que se va a caracterizar la calidad. Y regularmente, si la política de calidad si el proyecto obedece a un sponsor específico y el proyecto se va a desarrollar dentro de la organización del sponsor, pues la política de calidad debe ser la misma del sponsor. Si, no obstante, si el proyecto se va a desarrollar para venderlo o para ofrecerlo al sponsor, entonces tendremos que crear una propia política de calidad. ¿Y qué es una política de calidad? La política de calidad es fundamentalmente la forma como va a ser entendida, trabajada la calidad dentro del proyecto. ¿Eh? ¿Aló? ¿Aló? ¿Joana? Buenas noches, profe. Ay, les pido un segundo que el profesor se salió de la sesión. Ya volvemos a reiniciar. No se vayan a salir, por favor. Joana, ¿estás ahí? Aló, sí, estoy acá. Les pedimos excusas, el profesor. Le Ya. estoy dando reiniciar audio, ¿sí? Otra vez, profe. ¿Sí? Bienvenido de Bueno. nuevo. Ok, gracias, qué pena. Bueno. Continúe, profe.
Ay, qué pena, sí. Habíamos quedado en la política de calidad. Entonces, la política de calidad, como justamente, pues, uno sabe que la calidad es muy subjetiva, ¿sí? En términos de que, pues, de que los integrantes del proyecto se alineen al mismo concepto y al mismo lineamiento, pues, la política de calidad es decisiva en ese punto. Entonces, una parte importante es, uno, dejar clara la política de calidad, ¿sí? En segunda instancia, viene la definición de la línea base de la calidad. La línea base de la calidad, eh, recuerden que estamos atendiendo el punto de que debe incluir el plan de acuerdo pues a los parámetros de la universidad. Entonces, en la línea base de la calidad va a incluir lo que es, a partir del requisito, va a definir el objetivo de calidad, va a definir la métrica, va a definir cuándo se mide esta métrica, cuándo se reporta la métrica y con qué periodicidad cada una, y el responsable de ese reporte y de esa medida. El responsable dentro del proyecto. En ese orden, pues ya dejamos clara, ¿sí? Una línea de acción clara frente a un requisito, qué objetivo de calidad se ha fijado y la métrica que va a evaluar si el camino en la gestión que estamos tomando va en cumplimiento al objetivo de calidad que se ha definido de cara al requisito, ¿sí? Y, y finalmente, pues se deja constancia de quién y cuándo se reporta y quién es el responsable de ese reporte. Ese es en cuanto a la línea base. Igualmente, dentro del proyecto va a haber una estructura de cara a la calidad, que el responsable directo va a ser el gerente del proyecto, ¿sí? Quien va dentro de la gestión, pues va a ser el responsable de la calidad. Pero justamente, pues ahí es media el sponsor quien es el que determina, pues, ese nivel de calidad, ¿no? Entonces, quien es el que, digamos, está esperando que se cumplan los requerimientos por el dado bajo un nivel de calidad que, como les decía en la política, pues tiene que ser afín a la política del sponsor, ¿sí? Bien. Y de ahí para abajo, pues sí se define en cada una de las áreas implicadas en los objetivos de calidad, pues cuál es el rol de cada uno. Hay una segunda instancia que son los paquetes de trabajo, ¿sí? Donde se deja claro las bases o estándares, ¿sí? Que va a gobernar la calidad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si se tiene justamente la alineación al PMBOK, ¿sí? El PMBOK, se tiene también algunos lineamientos propios del sponsor, quien, por ejemplo, tiene que cumplir ciertas normatividades, ¿sí? Esas se dejan claras ahí como que gobiernan todo el proyecto y adicional a ello, pues estará todo, si es que el sponsor tiene definido un sistema de gestión de calidad, pues el proyecto entrará en ese mismo ciclo o en ese mismo sistema, ¿no? Tiene que, pues, encajar Disculpe, con profe. la gestión. ¿Consideras necesario que nos expliques en el tablero? Ahí puedes rayar si quieres explicarnos lo de la línea base en la pantalla en blanco que está ahí Bueno, perfecto. Entonces, espera, el lapicero me sale arriba, ¿no? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, espera. Ah, ay, Dios, pero no veo la opción que me salía antes del lapicero. Anotar. ¿Será ahí? Sí. Entonces, texto. Ok, ahí les voy a ir colocando. Entonces, política de calidad. Eso como primera instancia. Línea base de calidad. ¿Sí? Y sabemos que la línea base se compone de lo que es el requisito al que se le despliega el objetivo de calidad,
recuerden que el objetivo de calidad, bueno, ahí les voy a escribir. Entonces, se compone de el requisito, ¿sí? El cual está relacionado o se despliega en qué va a ser para identificar el objetivo de calidad. Entonces, ¿qué va a ser el proyecto para garantizar el cumplimiento de ese requisito? Eso es el objetivo de calidad, que viene ahí enseguida. Disculpa, profe, es con el lápiz de arriba. Ah, ¿no me están viendo lo que estoy escribiendo? No, no, señor. Ah, Dios. Espera. Es con el lapicito de arriba, con el mouse. Ahí puedes cogerlo y ahí puedes rayar. Ah, pero pensé que con el texto ahí estaba. Eso, ahí, profe. Ahí es cierto. Sí, sí, señor, ahí. Pero ahí ya se pueden ver lo que están escribiendo. Sí, dice política de calidad, línea Ah, base de calidad, requisito, objetivo de calidad, métrica. Ahí métrica, vamos. exacto. Y enseguida de la métrica, fíjate que voy a seguir anotando ahí si puedo. Espera, enseguida de la métrica será la frecuencia de reporte, de cálculo y reporte, perdón, de cálculo y reporte. Frecuencia de cálculo y reporte y responsable. Esa es, digamos, que la línea base, ¿sí? Esa es lo que tiene la línea base. Enseguida viene lo que les decía, la estructura de calidad de la calidad. Entonces ahí aparece quién va a ser el responsable, que les decía yo, pues en primera instancia, pues ser el gerente, y quien va a ser, digamos, que la cabeza de quien define y determina los lineamientos, pues es el sponsor, ¿sí? Regularmente, ¿no? Y además en la estructura, están de ahí para abajo, pues del gerente, las diferentes áreas implicadas dentro de la línea base de calidad y quién es el responsable en cada una de ellas, de cara a cumplir ese objetivo de calidad. ¿Sí? Enseguida vienen ya, digamos que los paquetes de trabajo, ¿sí? Ya, digamos que específicamente lo que tiene que ver con los formatos de presentación que tenga formatos uniformes, todo este tema de la documentación, ¿sí? Que debe cumplir cierta normatividad en cuanto a su presentación o estándares, ¿sí? Y las pautas también sobre las normas que o bien el sponsor debe cumplir o rigen, digamos, el sector donde pertenece, al que pertenece el sponsor, ¿sí? Finalmente, digamos que así, ese es el contenido en términos generales de lo que es el plan de calidad. Fundamentalmente, pues como les digo, es la línea base la que me determina a mí tanto lo que va a garantizar el proyecto de cara al cumplimiento de los requisitos. Esa es. Y la métrica, la que me va a servir a mí para el control de la calidad, ¿sí? Poder medir, ¿sí? Cómo va el resultado en cuanto a lo que es el desempeño dentro de la ejecución del proyecto, y la gestión, ¿sí? Es la que me permite a mí entrar a revisar qué ajustes debo yo hacer de cara a esos resultados, a ese monitoreo, ese control de las métricas, que tenga yo que de pronto entrar a reducir variabilidad, en el sentido en que no estoy llegando a la métrica esperada. Entonces, ¿qué decisiones y qué acciones debo tomar? Para eso, pues es que en el módulo vemos una serie de herramientas que nos permiten, dentro de la gestión, nos permiten justamente identificar causas, proponer alternativas, evaluarlas
y poder fijar un rumbo para reducir la brecha que puede haber entre el resultado que estoy obteniendo y la medida meta de la métrica, ¿sí? Pero eso ya se hace en la gestión. El control simplemente me va a decir a mí, mire, está desviado de se desvió de la métrica, está de la medida meta, está desviado tanto, y entonces, pues yo en la gestión, pues como gerente, pues tengo que alinear y buscar la forma de reducir esa variación para garantizar dos conceptos básicos que hay en calidad, que uno es precisión y el otro es exactitud. Entonces, como la métrica es una medida, ¿sí? Al final tiene una medida meta. Entonces, ¿yo qué busco? Que los datos frente a esa medida no me estén variando de uno a otro dato. Y eso es precisión. Y exactitud es que estén cercanos o exactos o muy cercanos a la medida meta. Entonces, son dos. Uno que me mira variabilidad, si los datos me están variando entre sí, y dos, exactitud que me mira si estoy cercano a la medida meta. No sé si es claro ese punto. Joana. Bueno, vamos a esperar. Las participantes que tengan dudas, por favor, las pueden preguntar levantando la mano y les doy la palabra o por el medio del chat. Sí, profe, es claro. Si quieres, entonces continuemos con la siguiente y vamos esperando a ver qué dudas tienen los estudiantes. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante la calidad para elaborar el presupuesto, la gestión de interesados y la elaboración de los riesgos? Bueno, digamos que es importante la calidad para el presupuesto porque en algunos momentos, digamos que el sponsor nos pide ajustarnos a cierto presupuesto, ¿sí? Y en ese sentido vienen dos aspectos fundamentales en el tema de calidad, que uno es grado y el otro es como tal calidad, ¿sí? Yo les coloco un ejemplo sencillo en clase de lo que es la diferencia de estos dos conceptos que suelen, digamos, de pronto confundir. Y es, digamos que yo estoy escogiendo el celular que quiero para el próximo celular que deseo. Entonces, estoy buscando con un presupuesto X, ¿sí? Conseguir un celular que sea resistente al agua, ¿sí? Y dentro de las ofertas me presentan dos opciones, ¿sí? La característica de calidad es clara, que sea resistente al agua. Ese es un aspecto de calidad fundamental para mí, y entonces ese va a ser un aspecto de valor, ¿sí? No negociable, ¿sí? Yo no quiero que sea resistente al agua. Lo que voy a negociar es a nivel de presupuesto, por ejemplo, es el grado o el nivel de desarrollo de la característica. Entonces yo digo, encuentro en el mercado, por ejemplo, un celular que tenga la capacidad para resistir una hora sumergido a una profundidad de 5 metros. Y encuentro otro que resiste media hora a una profundidad de 1 metro. Digamos, como regularmente, pues yo no estoy en piscinas, ni en zonas húmedas, ni nada de esto. Entonces yo voy a buscar un celular que, para mí, el celular que se ajusta a una condición de acuerdo a mis características es el de 30 minutos y 1 metro. Eso, 1 metro de profundidad. Eso significa que los dos son resistentes al agua, cumplen con la característica de calidad. Sin embargo, tienen diferente grado. Mientras uno me dura sumergido 1 hora, el otro 30 minutos, el primero por 5 metros, el siguiente por 1 metro. Eso, traducido en presupuesto, lógicamente el que me dura 1 hora, pues es un presupuesto más alto que el que me dura apenas 30 minutos. Pero para mi necesidad,
¿sí? No estoy, voy a presupuestar uno de 30 minutos, ¿sí? Cumple la característica de calidad y satisface a nivel de grado la característica de calidad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se relaciona calidad con presupuesto? Pues necesariamente, pues yo puedo tener la característica de calidad, pero a un grado de desarrollo diferente, ¿sí? Que me permita a mí poder de pronto bajar presupuesto, si es que esa es la intención, ¿sí? Cuando el sponsor me esté requiriendo determinado presupuesto. Ahí es esa relación entre lo que es calidad y presupuesto. La otra, Johanna, me decías, ¿qué otra relación? ¿Aló? Sí, señor, dice presupuesto, gestión de interesados y la elaboración de los riesgos. Ah, bueno, perfecto. En la gestión de interesados con la calidad, ¿sí? Pues es una relación, digamos que directa. ¿En qué sentido? En el sentido de que si en la calidad debe responder a satisfacer los requerimientos de los interesados, pues lo que me compete a mí frente a esto es garantizar que yo he comprendido y entendido adecuadamente lo que el stakeholder está esperando, lo que se denomina, lo que denominábamos al principio de la charla, calidad esperada, donde tengo que identificar quiénes son los interesados y qué esperan de mí, ¿sí? Y en ese sentido, pues ya la calidad se activa ¿en qué? En traducir ese requerimiento en una condición técnica o requisito, como lo hemos llamado, ¿sí? De mi, ya sea o bien de mi entregable o de mi gestión. Eso es fundamental ahí en lo que representa la relación de gestión de interesados con la calidad, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Jimena, que nos está levantando la mano. Ella tiene alguna duda. Entonces, Jimena, bienvenida. Gracias. Básicamente, mi pregunta se basa sobre todo en la parte de métricas cuando yo estoy hablando no de un producto como tal o de un entregable físico como la cancha de fútbol o como el reloj, sino más Sí, como un servicio, donde estoy hablando, no sé, del diseño de una estrategia comercial o cuando estoy hablando de una PMO. En ese sentido, ¿cómo serían las métricas o cómo se presentarían el tema de las métricas si los tengo que tener como un objetivo medible dentro del plan de calidad? ok, perfecto. Jimena, mira, si estamos hablando, por ejemplo, de una definición estratégica comercial, podría hablarse del nivel de difusión y de claridad que tenga la estrategia de cara pues, a a los stakeholders. ¿Sí? Podría ser la métrica medida en términos de el nivel o bien sea de aceptación de la estrategia o el nivel de captación de esa estrategia. ¿Sí? Y esa sería la métrica para decir uno, bueno, yo, digamos, expuse la métrica a un comité, expuse, perdón, la estrategia a un comité. Y la intención mía es que la métrica haya sido, la estrategia haya sido entendida con tal claridad que la métrica me lo va a indicar en términos del el nivel de captación de esa estrategia o nivel de difusión de la estrategia. No sé, Jimena, si eso podría responder a tu pregunta. Sí, en parte, Oscar. En los temas o sea, entiendo cómo puede ser evaluable o medible, pero entonces, pues cuando estábamos hablando hablabas de como la unidad de medida, ¿en ese caso no aplicaría? Ah, perfecto. Ah, ok. Entonces, bueno, ya que tomamos el ejemplo, pues definámosla completa. ¿Sí? Entonces, digamos Ujú. que la métrica sería el nivel de captación de la estrategia, ¿sí? Comercial. Digamos que ese sea. Y
la variable va a ser, por ejemplo, una evaluación, un sondeo que se haga sobre, sobre la sesión donde se presentó la estrategia. Entonces, en la reunión o en la presentación de la estrategia al final, yo hago una evaluación a los asistentes. Y entonces yo doy, digamos, como métrica que la calificación de la captación, según las preguntas de la evaluación, eh, sea, por ejemplo, si es una escala de 1 a 5, no sea menor a 4.5, por decir algo. Ese, digamos, será mi medida meta, ¿sí? Para una asistencia no menor al 80%, porque, pues, digamos que si del público que tenía que justamente determinar si quedó clara la estrategia, pues solo me asisten dos y lo comprendieron fundamentalmente, pues sí, eso me garantiza que ellos dos saben, pero pues tampoco llegó no llegó a copar la cobertura que yo quería, que era pues a X% de personas. ¿Sí? Entonces, ahí en ese orden de ideas, pues lo que digo es, la métrica estará definida por el puntaje que me arroje ya la evaluación como tal que yo haga después de la presentación de la estrategia y siempre y cuando pues ese valor va a ser válido, siempre y cuando sea atendido en su respuesta por más del 80%. ¿Sí? Y la fuente, pues, justamente va a ser esa evaluación que se haga al final de la presentación, ¿no? Ok, ahora sí ya me queda mejor, más claro. Eso es, perfecto. Vale, Oscar, muchas gracias. No, Gracias, señora. Joana. Gracias a ti, Jimena. Nos preguntan, con respecto a la anterior pregunta, dicen que entonces, ¿cuál es, con respecto a la elaboración de riesgos, por qué es importante la calidad? Nos faltó esa comparación, profe. Ah, ok. Digamos que en el tema de riesgos, de pronto, pues analizando y evaluando la conversión de un requerimiento a un requisito, encuentro que se abre la posibilidad de definir determinado material, ¿sí? Para atender el requerimiento del stakeholder. Entonces, al definir ese material, puede ser que a partir de allí se genere una serie de riesgos. ¿En qué sentido? En el sentido de que de pronto el material no se pueda conseguir en un mercado colombiano, en un mercado nacional, sino sea necesario importarlo. Entonces, va a ser un riesgo de pronto la disponibilidad de ese material en determinado momento cuando el proyecto así lo requiera. ¿Me explico? Sí, sí, señor, está claro. Gracias, Oscar. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando un aspecto de calidad planeado cambia durante la ejecución de un proyecto? Ah, ok, perfecto. Sí, justamente el tema de ese es parte de la gestión, ¿sí? Y es que durante la gestión puede suscitarse algunos ajustes de cara pues a lo a lo que se había planteado inicialmente respecto pues al nivel que se entendió inicialmente de lo que esperaba un stakeholder eh, entendido como requerimiento, y yo traduje ese requerimiento en ese requisito que inicialmente se ha definido. No obstante, durante la ejecución, por a veces razón, se cambió porque o bien el, el, el entregable ya no demanda esa categorización, sino ahora sale una nueva norma que requiere el cumplimiento de esa norma. Y en la definición de ese requisito, pues no se puede, no se debe llevar a cabo porque ahora tiene que tal condición. En ese orden de ideas, pues es parte de la gestión el redefinir y tomar acción para que se logre hacer el cambio y la adaptación a ese nuevo requisito, a ese giro
que hubo en cuanto a requisito, ¿sí? Y, digamos, es también resorte del gerente del proyecto a través de las herramientas que se tienen en gestión para volver a redefinir cómo sería la mejor forma para atender ese nuevo requerimiento, ¿sí? O la definición de ese nuevo requisito y, y generar los reportes a los que haya lugar, ya bien sea para lo que tiene que ver con el registro de requisitos, ¿sí? La novedad o el control del cambio en el registro de requisitos y las lecciones aprendidas, ¿no? Que es fundamentalmente pues, una de las de lo que es la acción de la gestión, envía reportes pues, a las áreas pertinentes, ¿no? Para que tengan en consideración estos cambios y, digamos, esa nueva gestión en cuanto a riesgos que de ahí se generen lo que, o las partes que impacte ese cambio que fue necesario desarrollar, bien sea porque se hizo un ajuste en un requerimiento que modificó el requisito. Ok, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué métodos existen para planear y posteriormente hacer seguimiento a los indicadores de calidad? Bueno, digamos que en los métodos, nosotros pues trabajamos bajo la metodología indicada por el PMI, ¿sí? En donde pues hacemos la gestión integrada del proyecto en términos de esas áreas de conocimiento y cómo se conectan unas con otras. Y por esa razón es que pues, nosotros decimos, bueno, para desplegar nuestro plan de calidad tenemos que tener claro, ¿sí? Nuestra matriz de interesados, nuestra gestión de requisitos, ¿sí? Nuestra gestión de riesgos, en fin, que fundamentalmente lo que hacen es ligar todas las entradas y ligar todas las áreas de conocimiento para que justamente el proyecto sea una integralidad, ¿sí? Ese es, digamos, que el método que nosotros, digamos, como lineamiento general tenemos en la universidad, ¿no? ¿Sí? Y pues más allá de eso, pues ya lo otro es cómo lo vamos a hacer y es parte pues de lo que venían las preguntas, qué plantillas o qué apoyos o qué herramientas tenemos pues nosotros o dónde podemos consultarlas. Pues esto ya digamos que el tema de presentación no es que haya una única plantilla, ¿sí? O haya una única forma de presentarlo. Ya uno, digamos que como tema de gestión, pues utiliza ese método que indica el PMI y la forma en que se presente y la forma en que se gestione ya es propia de cada proyecto y de cada gerente, ¿no? En ese sentido, pues el método que nosotros seguimos, pues es los lineamientos del PMI. Ok, profe. La última pregunta que hace Nelson dice, ¿en la QFD cómo se utiliza la ley 80-20? Ok. La, la idea de la QFD es que, como les mencionaba, nos permite interrelacionar. ¿Tú me puedes habilitar compartir tu pantalla? Sí, señor. A ver Ya si puedes ya... compartir. ah, bueno, entonces, espérate a ver si ya puedo entrar acá. Aquí. ¿Ahora sí están viendo? Aló, Joana. Aló. Sí, señor, ya lo Ah, estamos viendo. ok, perfecto. Entonces, para de pronto ilustrar a los demás asistentes, este es un ejemplo de matriz QFD, ¿sí? Tenemos que al final
al final, o sea, aquí tenemos por un lado, requerimientos, que es la segunda columna, y en la segunda columna, sí, y por otro lado, tenemos los requisitos de calidad. Entonces, lo que hace es entrelazar requerimientos y requisitos, ¿sí? Y la intención bajo una valoración que nos da un peso relativo de importancia de acuerdo a lo que el stakeholder, así como lo percibe el stakeholder. En ese orden de ideas, al final, por ejemplo, ese 9 que se ve allí, ¿sí? Por el 10 me da un puntaje de 90 para ese requisito frente a ese requerimiento. Y así sucesivamente yo sigo calificando el requisito frente a los demás requerimientos, ¿sí? Voy a ver si puedo bajar un poquito para que puedan observar aquí. Ok, y si ven entonces el otro, por ejemplo, tiene una valoración de 0 por 10, pues me da 0, pero al final yo lo que voy es haciendo un cúmulo de esos resultados, ¿sí? Al final, aquí vemos que me da el total 90, el otro requisito me da 150, y así sucesivamente para los demás requisitos a derecha, ¿sí? 90, 150, en fin. La intención entonces es lograr un puntaje total de cada requisito y hago una sumatoria derecha que me globalice la sumatoria de todo el proyecto. En ese sentido, ¿sí? Yo, ¿cómo voy a calcular mi 80-20? De esa sumatoria total, voy a sacar el peso relativo, por ejemplo, 90 frente a la sumatoria total, ¿en qué porcentaje participa? 150, que es el requisito 2, ¿sí? Frente al puntaje total, ¿en cuánto participa? Y esa sumatoria de los mayores porcentajes de participación, cuando me den el cúmulo del 80%, yo voy a identificar cuáles son los requisitos que concentran ese 80% de éxito del proyecto. Y son los requisitos que pues llamamos requisitos claves de calidad, donde defino cuáles son estos requisitos que digamos que si sufren alguna desviación, se van a afectar en mayor medida los requerimientos de los stakeholders, porque resultan que son los requisitos claves de éxito y son los que mayor puntaje arrojan de cara a la relación con los demás requerimientos. No sé si me explico. Aló, Joana. Sí, profe. Hay otra pregunta con respecto también a esa matriz que dice, ¿el peso en la casilla de valor depende de algún factor? El peso en la casilla de valor depende de la valoración que le da el stakeholder a ese requerimiento, ¿sí? Como de pronto, valiéndonos de la definición de valor, ¿sí? De valor o sea, cuando yo estoy buscando un producto, un servicio, ¿sí? Yo lo que busco es justamente el beneficio que me reporta, la adecuación o qué tanto se adecua ese producto o ese servicio a lo que yo lo necesito, ¿cierto? Así como veíamos, por ejemplo, el caso del celular, ¿sí? Que dura sumergido 30 minutos. Eso es suficiente para mí. Entonces, ¿qué valoración le doy yo a ese beneficio y qué tanto estoy dispuesto a invertir para esto? Entonces, el requerimiento me lo va a indicar el stakeholder en ese sentido. ¿Qué valor le aporta a él el cumplimiento de ese requerimiento? Y en ese orden de ideas, pues si yo coloco una valoración de una escala de 1 a 10, pues me va a decir, hombre, para mí este requerimiento definitivamente es de peso 10, este otro pues de pronto puede ser peso 8, o peso 5, dependiendo del stakeholder, ¿no? Y en ese orden de ideas es que yo puedo extraer cuáles son los requisitos de mayor relevancia de acuerdo con la valoración que dieron de cada requerimiento. Por lo que digo que se habla del producto y la sumatoria de productos entre lo que es
la relación con el requerimiento, relación requisito-requerimiento, por la valoración que tiene ese requerimiento. O sea, lo hago una relación ponderada al peso que da el stakeholder a ese requerimiento. Y ahí donde me está arrojando el puntaje total del requisito en todos los requisitos, y yo ya puedo entonces ahí, como les decía ahora, establecer cuáles son los de mayor puntaje y cuáles en la sumatoria me representan mi 80% de requisitos, el 80% de peso, y en cuáles requisitos están representados. Ok. Preguntan también que si la columna de valor debe sumarme en algún momento. No, la columna de valor no tiene sumatoria total, sino simplemente al final, no sé si están viendo justamente la matriz ahí, donde Sí, dice valor señor. total. Ah, bueno, entonces valor total de requisitos, pues fíjate, ahí no hago sumatoria porque pues no tiene sentido sumar una serie de valores, sino lo importante es llevar el cúmulo del valor total de peso del requisito frente a todo el proyecto. ¿Eh? Entonces, yo sí lo que hago es la sumatoria de los cúmulos de esos productos, ¿sí? La sumatoria de esos productos que hago de relación con valor por cada requisito, requerimiento, y es ese valor total, que es ese 90, este 150, es el que yo voy a decir, bueno, ese requisito dentro de todo el proyecto pesa 150 frente al valor total de la sumatoria de requisitos, ¿no? Que esa la puedo colocar yo aquí a derecha como una sumatoria, ¿eh? Y es lo que yo establezco ahí de peso relativo de cada requisito. Pero no, el valor no tiene ningún sentido pues sumarlo ahí, porque pues es una sumatoria que inclusive como ahí en esa columna están varios stakeholders, pues no tiene significancia. Bueno, profe, muchas gracias. No hay más dudas. Esperamos que les haya quedado a todos los participantes claro todo lo que el profesor nos explicó. Muchas gracias, Oscar, por tu Estaban muy participación. callados, muy Sí, callados. Bueno, bueno, Jimena sí, pero la única que escuché fue a Jimena, ¿ah? normalmente pasa, pero pues mientras pierden el susto de hablar. Ah, bueno, pero Jimena todavía está ahí prendida, Jimena. Bueno, muy bien. Además tuvimos muy buena participación. Entonces, bueno, muchas gracias, Oscar, por el apoyo y a todos muchas gracias por la participación. Los esperamos en el próximo café tutorial. A ustedes, Bueno, gracias. Joana, muchas gracias, Jimena, Mauricio, Vale, Juli. feliz noche para todos. Feliz Bueno, noche, gracias. Hasta luego. igualmente, gracias.